Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 45. Doctrina y Convenios, secciones 125 al 128. Lección asignada del 1 al 7 de noviembre de 2021, titulado Una voz de alegría para los vivos y los muertos. No olvide anotar los sentimientos que tenga al estudiar las secciones 125 al 128 de Doctrina y Convenios, a fin de que pueda reflexionar sobre ellos y compartirlos con otras personas. Anote sus impresiones a continuación. En agosto de 1840, la congojada Jane Neyman escuchó al profeta José dirigir la palabra en el funeral del amigo de él, Seymour Brunson. Cyrus, el hijo adolescente de Jane, también había fallecido hacía poco. El hecho de que Cyrus nunca se había bautizado hacía que su dolor fuera mayor, y a Jane le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José sabía cómo se sentía ella. Él se había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con Jane y con todos los demás asistentes al funeral lo que el Señor le había revelado sobre las personas que habían muerto sin recibir las ordenanzas del Evangelio, y lo que nosotros podemos hacer para ayudarles. La doctrina del bautismo por los muertos entusiasmó a los santos. Sus pensamientos se volcaron inmediatamente a sus padres, abuelos y otros familiares fallecidos. Ahora había esperanza para ellos. José compartía su gozo y se valió del lenguaje gozoso y entusiasta para expresar lo que el Señor le había enseñado sobre la salvación de los muertos, al decir: «Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno». A continuación escucharemos en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 35, titulado Un lugar hermoso. La epidemia de malaria continuó en Commerce hasta 1840. Emily Partridge y su hermana Harriet visitaban a los enfermos en las tiendas, los carromatos y las casas sin terminar. Emily Partridge y su hermana Harriet visitaban a los enfermos en las tiendas, los carromatos y las casas sin terminar. Emily, que ahora tenía 16 años, se había acostumbrado a vivir en condiciones muy duras. Durante casi una década, su familia había sido expulsada de una humilde morada a otra, sin poder disfrutar de una vida estable como habían tenido en Ohio. Las hermanas atendían a los enfermos hasta que ellas mismas enfermaron con fiebres y escalofríos. Sus padres, Edward y Lydia Partridge, dándose cuenta de que la vida de sus hijas peligraban, se mudaron de la tienda de campaña en que vivían a una pequeña habitación rentada en un almacén abandonado junto al río. Edward se puso entonces a edificar una casa para su familia en un terreno ubicado a 1,5 kilómetros de distancia. Pero las dificultades vividas en Missouri habían quebrantado la salud del obispo, y él ya no estaba en condiciones de trabajar. Él mismo contrajo la fiebre, la cual combatió con medicinas hasta sentirse lo suficientemente fuerte como para trabajar 1 o 2 semanas en la construcción de la casa. Cuando volvía a sentirse enfermo, tomaba más medicina y regresaba al trabajo. Entretanto, la estrecha y asfixiable habitación en el almacén ayudó muy poco a Emily, Harriet y sus otros hermanos, que también enfermaron. Emily siguió teniendo fiebre hasta la primavera de 1840, pero Harriet empeoró más y más. Ella falleció a mediados de mayo a la edad de 18 años. La muerte de Harriet devastó a los Partridge. Después del funeral, Edward intentó mudar a su familia a un establo para vacas que estaba sin terminar,
y que estaba en su propiedad, con la esperanza de que ofreciera un mejor refugio. Pero el esfuerzo fue demasiado y él colapsó. Para ayudar a la familia, unos miembros llamados William y Jane Law se llevaron a Emily y a sus hermanos a su casa, donde los atendieron hasta que se recuperaron. Edward estuvo agonizando en su lecho durante unos días antes de fallecer tan solo una semana y media después de la muerte de Harriet. Ambas muertes dejaron a Emily desconsolada. Ella estaba muy unida a Harriet y sabía que su padre lo había sacrificado todo para proveer para su familia y la iglesia, aun cuando hubo santos gruñones, disidentes sin fe y vecinos hostiles que habían agobiado su alma. Con el tiempo, Emily emergió de entre la niebla de la enfermedad y la tristeza, pero ahora su vida era diferente. Ella y su hermana Eliza, de 19 años, tenían que buscar un trabajo para ayudar a su empobrecida familia. Eliza tenía conocimientos como para que la contrataran de costurera, pero Emily no tenía ninguna habilidad en particular. Ella podía lavar platos, barrer y fregar pisos y hacer otras tareas domésticas, claro está, pero eso lo hacían prácticamente todos en la comunidad. Felizmente, los santos no olvidaron cuánto había sacrificado su padre por la iglesia. Nadie como él se había ganado la confianza de la iglesia, decía el obituario del obispo Partridge en el nuevo periódico de los santos, Times and Seasons. Su religión lo era todo para él. A ella dedicó su vida y por ella la dio. Para honrar su memoria y atender a su familia, los santos terminaron de construir la casa que el obispo había comenzado, proveyendo para su familia un lugar que pudieran considerar suyo. Para la primavera de 1840, la nueva ciudad en el Mississippi había logrado un comienzo prometedor. Los santos habían cavado acequias y canales para drenar los pantanos hacia el río, y así hacer más habitable el lugar. Trazaron calles, colocaron fundaciones, construyeron estructuras para casas, plantaron huertos y cultivaron campos. Para el mes de junio ya había unas 250 casas nuevas que daban fe de su laboriosidad. Inconforme con el nombre de Commerce, José había designado el lugar como Nauvoo, casi desde el momento en que él llegó. El nombre de nuestra ciudad, explicaba él en una proclamación de la primera presidencia, es de origen hebreo y significa un lugar o una ubicación hermosa, implicando además la idea de reposo. José esperaba que Nauvoo hiciera honor a su nombre y concediera a los santos un descanso de los conflictos de los últimos años. Sin embargo, él sabía que el descanso y la paz no vendrían fácilmente. Para evitar las disensiones y la persecución que habían experimentado en Ohio y Missouri, los santos debían forjar lazos más fuertes entre ellos y fomentar amistades perdurables con sus vecinos. Por ese tiempo, José recibió una carta de William Phelps, quien se había mudado a Ohio tras abandonar la iglesia e incluso testificar en contra de José ante una corte de Missouri. Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan. José sabía que William era un hombre sincero, no obstante sus faltas, por tanto, le escribió poco tiempo después. «Es cierto que hemos sufrido mucho por motivo de su conducta», le dijo. «Sin embargo, la copa ha sido bebida, la voluntad de nuestro Padre Celestial se ha cumplido y seguimos con vida». José perdonó a William, feliz de poder dejar atrás los días tenebrosos de Missouri, y lo puso a trabajar de nuevo en la iglesia. «Venga, querido hermano, la contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán», le escribió José. José también sintió la urgencia de dar a los santos una mayor dirección espiritual. En la cárcel de Liberty, el Señor le había dicho que sus días eran conocidos, y José había confesado a sus amigos que él no pensaba que viviría hasta los 40 años. Él debía enseñar a los santos más de lo que Dios le había revelado antes de que fuese demasiado tarde. Las labores de edificación de la ciudad y la administración de los asuntos temporales de la iglesia, sin embargo, consumían la mayor parte del tiempo de José.
Él siempre había tenido un rol activo en los asuntos temporales de la iglesia, y desde hacía tiempo, él se había apoyado en hombres como el obispo Partridge para repartir las cargas. Ahora que Edward había partido, José comenzó a apoyarse más en el obispo Newell Whitney y en otros obispos que fueron llamados en Nauvoo. No obstante, José sabía que necesitaba aún más ayuda para dirigir los aspectos temporales de la administración de la iglesia, de modo que él pudiera enfocarse más en su ministerio espiritual. Poco después, José recibió otra carta, esta vez de un desconocido llamado John Cook Bennett. John le decía que él pretendía mudarse a Nauvoo, unirse a la iglesia y ofrecer sus servicios a los santos. Él era médico y un oficial de alto rango en la milicia del estado de Illinois. Había sido además ministro y profesor. «Creo que seré mucho más feliz con usted», le dijo. «Escríbame inmediatamente». En los días subsiguientes, José recibió 2 cartas más de John. «Usted puede contar conmigo», prometía John. «Espero que pronto llegue el tiempo en que su pueblo será mi pueblo y su Dios mi Dios». Él le dijo a José que su talento para hablar en público y su infatigable entusiasmo serían una valiosa ayuda para los santos. «Mi ansiedad de estar con ustedes crece día a día», insistió él. «Yo concluiré mi ejército profesional inmediatamente y me dirigiré hacia su feliz morada si usted piensa que es lo mejor». José revisó las cartas, alentado de que alguien con las credenciales de John quisiera unirse a los santos. Ciertamente, un hombre con sus capacidades ayudaría al establecimiento de la iglesia en Illinois. «Si le fuese posible venir aquí en esta estación para sufrir con el pueblo de Dios», escribió José a John, «nadie se alegrará más ni le dará una bienvenida más cordial que yo». A medida que Nauvoo fue adquiriendo forma, José se centró en el recogimiento. Desde Inglaterra, los apóstoles acababan de enviar una compañía de 41 santos, cruzando el océano con rumbo a Nauvoo. José esperaba recibir más compañías en los próximos meses y años. «Este es el principal lugar de recogimiento», había anunciado en un sermón en el mes de julio. «Quien lo desee, venga y participe de la pobreza de Nauvoo gratuitamente». Él sabía que la expulsión de Missouri y la fallida petición que habían elevado al gobierno habían causado que muchas personas tuvieran incertidumbre en cuanto al futuro de Sion y del recogimiento. José deseaba que entendieran que Sion era más que una parcela de tierra en el condado de Jackson. «En cualquier lugar que los santos se congreguen es Sion», declaró él. El Señor los mandaba ahora a establecer estacas en Nauvoo y en los alrededores. Con el tiempo, a medida que vinieran más santos a congregarse en Sion, la iglesia organizaría estacas adicionales y el Señor bendeciría la tierra. Antes de concluir su sermón, José anunció: «Me comprometo a edificar un templo tan grande como el que hizo Salomón, si la iglesia me respalda». Él extendió la mano y señaló hacia un punto en la colina donde los santos edificarían la estructura sagrada. «Si fuera la voluntad de Dios que yo pudiera vivir hasta ver el templo completo y terminado», dijo con nostalgia, «diré: Señor, con esto basta. Señor, permite a tu siervo partir en paz». Unas semanas más tarde, conforme seguían las altas temperaturas en Nauvoo y las enfermedades se cobraban más vidas, falleció Seymour Brunson, un amigo de José. José habló en su funeral y expresó palabras de consuelo a Harriet, la viuda de Seymour, y a los miles de santos en la congregación. Mientras hablaba, miró a Jane Newman, cuyo hijo, Cyrus, siendo un adolescente, había muerto antes de ser bautizado. Sabiendo que Jane estaba preocupada por el bienestar del alma de su hijo, José decidió compartir lo que el Señor le había enseñado acerca de la salvación de las personas que, como su hermano Alvin, habían muerto sin recibir el bautismo. José abrió la Biblia y leyó las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. «De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?»
Él hizo ver que las palabras de Pablo eran una evidencia de que una persona viva podía bautizarse vicariamente por una persona fallecida, extendiendo los beneficios del bautismo a los que estaban muertos en cuerpo, pero sus espíritus seguían vivos. José dijo que el plan de salvación de Dios estaba diseñado para salvar a todos los que estuvieran dispuestos a obedecer la ley de Dios, incluyendo las innumerables personas que habían muerto sin haber oído nunca acerca de Jesucristo ni de sus enseñanzas. Poco después del sermón, Jane fue al río con un elder de la iglesia y fue bautizada a favor de Cyrus. Esa noche, cuando José se enteró del bautismo, él preguntó cuáles fueron las palabras que el elder había usado en la ordenanza. Luego de repetírselas, José confirmó que el elder había efectuado el bautismo correctamente. John Bennett llegó a Nauvoo en septiembre de 1840, y José procuró su consejo en cuanto al manejo de las cuestiones legales y políticas de Nauvoo y de la iglesia. John tenía casi la misma edad del profeta, pero era más instruido. Era un hombre de baja estatura, pelo negro canoso, ojos oscuros y de delgado y atractivo rostro. Él aceptó gustosamente el bautismo. Lucy Smith estaba muy preocupada por la salud de su esposo, como para prestar mucha atención al famoso que acababa de llegar. Al igual que el obispo Partridge, Joseph Smith padre había llegado muy enfermo de Missouri, y el clima veraniego de Nauvoo solo lo había debilitado aún más. Lucy esperaba que él se recuperaría finalmente, pero luego de vomitar sangre un día, ella temió que su muerte era inminente. Cuando José y Hiram supieron del empeoramiento de su padre, corrieron para estar a su lado. Lucy fue a avisar a todos los de la familia, mientras José permanecía con su padre. Él le contó a su padre acerca del bautismo por los muertos y las bendiciones que eso pondría al alcance de los hijos de Dios. Henchido de gozo, Joseph, padre, le suplicó que efectuara la ordenanza por Alvin. Pronto volvió Lucy con la mayoría de sus hijos y se sentaron alrededor de la cama de su padre. Joseph, padre, deseaba dar una bendición de despedida a cada hijo mientras aún tuviera fuerzas para hablar. Al llegar el turno de José, Joseph, padre, colocó sus manos sobre la cabeza de su hijo. «Sé fiel y serás bendecido, y tu familia será bendecida, y tus hijos después de ti», le dijo, «y vivirás hasta completar tu obra». «Oh, padre mío, ¿será así?» «Sí», le respondió el padre, «vivirás hasta establecer el plan de toda la obra que Dios te ha encomendado hacer». Cuando Joseph padre terminó de bendecir a sus hijos, se volvió hacia Lucy. «Madre», exclamó, «tú eres una de las mujeres más singulares del mundo». Lucy protestó, pero su esposo continuó. «Los dos hemos deseado poder morir al mismo tiempo», le dijo, «pero no debes desear morir cuando yo muera, porque debes permanecer para consolar a los hijos cuando yo me haya marchado». Tras una pausa, Joseph padre exclamó, «Veo a Alvin». Entonces cruzó las manos y comenzó a respirar lentamente, hasta que sus respiraciones se hicieron más y más breves, y falleció apaciblemente. Pocas semanas después de la muerte de Joseph padre, los santos se congregaron en Nauvoo para asistir a la Conferencia General de octubre de 1840. José les enseñó más acerca del bautismo por los muertos y les explicó que los espíritus de los muertos estaban esperando que sus familiares vivos recibieran las ordenanzas de salvación en su nombre. Entre las sesiones de la conferencia, los santos corrían hasta el río Mississippi, donde había varios élderes, con el agua a la cintura, haciéndoles señales para que se bautizaran por sus abuelos, padres, madres, hermanos e hijos fallecidos. Poco después, Hiram fue bautizado en favor de su hermano Alvin. Cuando Villate Kimball vio a los élderes en el río, anheló ser bautizada por su madre, quien había fallecido hacía más de una década. Ella deseaba que Heber regresara de Inglaterra para efectuar la ordenanza.
Pero dado que José había instado a los santos a redimir a los muertos tan pronto como fuese posible, ella decidió bautizarse inmediatamente por su madre. Emma Smith también pensaba en su familia. Su padre, Isaac Hale, había fallecido en enero de 1839. Él nunca se reconcilió con ella ni con José. Unos años antes de fallecer, él incluso accedió a que los críticos de la iglesia publicaran una carta que él había escrito condenando a José y diciendo que el libro de Mormón era una patraña llena de falsedad y maldad. Aún así, Emma amaba a su padre y se bautizó en su nombre en el río. Él no había aceptado el evangelio restaurado en vida, mas ella esperaba que eso no sería así para siempre. Ese otoño, José y John redactaron una carta de leyes o constitución para Nauvoo. Se diseñó el documento para conceder a los santos tanta libertad como fuera posible para que ellos se gobernaran a sí mismos y para protegerlos contra el tipo de injusticias que los habían atribulado en Missouri. Si la legislatura del estado aprobaba la carta, los ciudadanos de Nauvoo podrían legislar sus propias leyes para la ciudad, operar tribunales locales, establecer una universidad y organizar una milicia. Los planes de José en cuanto a la iglesia también seguían progresando bien, anticipando la llegada de más y más santos que vendrían a congregarse. El profeta organizó varias estacas en los nuevos asentamientos aledaños de Nauvoo. Él además llamó a Orson Hyde y a John Page a embarcarse a una misión a Palestina, donde habrían de dedicar Jerusalén para el recogimiento de los hijos de Abraham. Para llegar allí, los apóstoles tendrían que atravesar toda Europa, lo que les daría oportunidades de predicar el Evangelio en muchas de sus ciudades. Podemos esperar que pronto veremos a personas de cada país y nación acudiendo en masa a este lugar, proclamaba José con la primera presidencia. Personas de todos los idiomas y de cada lengua, y de cada color, que adorarán al Señor de los ejércitos en su santo templo. A principios de diciembre, John Bennett logró influir en la legislatura del estado de Illinois para que aprobaran la Carta de Nauvoo, que concedía a los santos potestad para llevar a cabo sus planes para la ciudad. Cuando John regresó triunfante a Nauvoo, José lo felicitó en múltiples ocasiones. Algo más de un mes más tarde, el 19 de enero de 1841, el Señor bendijo a los santos con una nueva revelación. En ella, el Señor les aseguraba que había recibido a Edward Partridge y a Joseph Smith padre en su seno, junto con David Patton, quien había sido muerto en la batalla del río Crooked. Hiram Smith fue llamado a ocupar el lugar de su padre como patriarca de la iglesia, y fue nombrado para servir como profeta, vidente y revelador junto a José, para ocupar la función que una vez tuvo Oliver Cowdery en la iglesia. Adicionalmente, el Señor mandó a John Bennett que continuara apoyando a José y siguiera hablando a los que no son de la iglesia en favor de los santos, y le prometió bendiciones con la condición de efectuar obras de rectitud. Y no fallará su recompensa si acepta consejo, declaró el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa. El Señor también aceptaba los esfuerzos que habían hecho los santos en el pasado para edificar Sion en el condado de Jackson, y les mandó ahora a edificar Nauvoo, establecer más estacas y construir un hotel llamado el Mesón de Nauvoo, donde los visitantes hallarían un lugar donde reposar y contemplar la palabra de Dios y la gloria de Sion. Pero lo más importante era que el Señor mandaba a los santos edificar un nuevo templo. «Edifíquese esta casa a mi nombre», declaró él, «para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo». El bautismo por los muertos era una de esas ordenanzas. Hasta ese entonces, el Señor había permitido que los santos efectuaran los bautismos en el río Mississippi, pero ahora les mandaba no hacer más la ordenanza hasta que hubieran dedicado una pila bautismal especial en el templo. Él declaró: «Esta ordenanza pertenece a mi casa». Otras ordenanzas del templo, así como nuevas verdades inspiradoras, llegarían más tarde.
me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Prometió el Señor, y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio. El Señor prometió bendecirlos por su diligencia y obediencia, e instó a los santos a trabajar con todas sus fuerzas en el templo. Os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. En los albores de ese nuevo año, el futuro lucía brillante para los santos. El 1 de febrero de 1841 eligieron a John Bennett como alcalde de Nauvoo, lo que lo convertía en el jefe de justicia del tribunal de la ciudad. Él llegó a ser, además, el canciller de la nueva universidad, el mayor general de la milicia y un consejero auxiliar de la primera presidencia. José y otros líderes de la iglesia tenían confianza en su capacidad para dirigir la ciudad y hacerla grande. A medida que la autoridad y las responsabilidades de John se ampliaron, Emma no podía negar que él había ayudado inmensamente a los santos, mas ella no compartía el afecto que sentían los santos por él. Ella pensaba que John se paseaba por la ciudad como un pomposo general, y que cuando no estaba tratando de impresionar a José, él parecía solo estar preocupado de sí mismo y era desconsiderado de las personas. A pesar de todos sus talentos y lo útil que era, había algo en John Bennett que le preocupaba a Emma. También se recomienda estudiar el tema Las cartas en cuanto al bautismo por los muertos, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor desea que vele por mi familia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 126, la cual escucharemos a continuación. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto, así te dice el Señor. Brigham, mi siervo, ya no te es requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Por tanto, te mando a enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia, desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Tras regresar a casa de la última de varias misiones en Inglaterra, Brigham Young recibió otro llamamiento importante del Señor, el de velar especialmente por su familia, que había sufrido durante su ausencia. Al meditar en la forma en que este y otros consejos de la sección 126 de Doctrina y Convenios se aplican a usted, considere también estas palabras que escucharemos a continuación de la presidenta Bonnie L. Oscarson, expresidenta general de las Mujeres Jóvenes, que dijo lo siguiente: recuerden que algunas de las necesidades más grandes pueden ser aquellas que estén justo frente a ustedes. Comiencen su servicio en sus propios hogares y dentro de sus propias familias. Esas son las relaciones que pueden ser eternas, incluso y quizás especialmente si su situación familiar es menos que perfecta. Ustedes pueden encontrar maneras de servir, elevar y fortalecer. Comiencen donde estén, ámenlos tal cual son y prepárense para la familia que quieren tener en el futuro. Esto es un fragmento del mensaje Las necesidades ante nosotros, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017. También se recomienda ver el tema Vela especialmente por tu familia, parte de Revelaciones en Contexto,
disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor conoce mis gozos y mis pesares. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 127, los versículos del 2 al 4, los cuales se leerán a continuación. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida. Y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado para algún fin, bueno o malo, como queráis llamarlo. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas. No obstante, suelo andar en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí, y como Pablo, siento deseos de gloriarme en mi tribulación, porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello, y de aquí en adelante me librará, pues he aquí, triunfaré de todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Regocíjense pues todos los santos y alégrense en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios, y Él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores. Además, de cierto, así dice el Señor, continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos. Las acusaciones falsas y la amenaza de ser arrestado habían obligado nuevamente al profeta José Smith a ocultarse en agosto de 1842. Y sin embargo, las palabras que escribió a los santos durante ese tiempo están llenas de optimismo y gozo. Estas se pueden ver actualmente en la sección 127 de Doctrina y Convenios, parte de lo que leímos hace unos momentos. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos en cuanto a Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos versículos en cuanto a cómo hacer frente a las pruebas personales? Medite una última vez en este bloque de lectura. Considere anotar de qué forma el Señor le sostiene en las aguas profundas de su vida. Haga el ejercicio ahora mismo. Como subtítulo: aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 127, los versículos del 5 al 8, y en Doctrina y Convenios en la sección 128, los versículos del 1 al 8. A continuación se leerá, en la sección 127, los versículos del 5 al 8, que dicen lo siguiente. Y además, os declaro unas palabras referentes al bautismo por vuestros muertos. De cierto, así os dice el Señor concerniente a vuestros muertos. Al bautizarse alguno de vosotros por sus muertos, éste presente un registrador, para que sea testigo ocular de vuestros bautismos. Oiga él con sus oídos, para que testifique de una verdad, dice el Señor, a fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos. Lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. Porque estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio,
dice el Señor de las huestes. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 128, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Conforme a lo que os comuniqué en mi carta, antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos. En esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Os escribí unas palabras de revelación en cuanto a un registrador. He recibido unas pocas impresiones adicionales con referencia a este asunto, las cuales ahora confirmo. Es decir, se expuso en mi carta anterior que debe haber un registrador, el cual debe ser testigo ocular, y también oír con sus oídos, para que registre una verdad ante el Señor. Ahora, a este respecto, sería muy difícil que un solo registrador estuviera presente en todo momento, para atender a todos los detalles. Para evitar esta dificultad, en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un registrador que sea hábil para tomar notas precisas, y ejerza él mucho esmero y exactitud al levantar un acta de todo lo transcurrido, dando fe en su registro que vio con sus ojos y oyó con sus oídos, haciendo constar la fecha, los nombres, etc. Y la relación completa de todo el asunto, nombrando también a unas 3 personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales en cualquier momento que se les requiera pueden certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra. Entonces haya un registrador general, a quien se entreguen estos otros registros, acompañados de constancias, firmadas por ellos mismos, que certifiquen que el registro que han hecho es verdadero. Entonces el registrador general de la Iglesia anotará lo registrado en el libro general de la Iglesia, con las constancias y todos los testigos que asistieron, junto con su propia declaración de que él ciertamente cree que lo declarado y registrado es verdadero, basado en su conocimiento del carácter general de dichos varones y su nombramiento por la Iglesia. Y cuando se haga esto en el libro general de la Iglesia, el registro será tan santo y cumplirá la ordenanza tal como si él hubiera visto con sus ojos y oído con sus oídos, y lo hubiera sentado en el libro general de la Iglesia. Os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos, que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos cuando declaró, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, «Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos, y que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra. Y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Así que el principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registraréis quede registrado en los cielos. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos.
En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos. Porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona, o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación, desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. Al leer o estudiar los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, busque las razones por las que el Señor dio al profeta José Smith instrucciones tan específicas en cuanto a registrar los bautismos por los muertos. Y medite a continuación. ¿Qué le enseña este aspecto sobre el Señor y su obra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: La salvación de mis antepasados es esencial para mi salvación. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 128, los versículos del 5 al 25, los cuales escucharemos a continuación. Os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos cuando declaró, como está escrito en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos, y que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra. Y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Así que el principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registrareis quede registrado en los cielos. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona, o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos,
y, de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Esta palabra es verdadera. ¿Quién la puede oír? Y además, he aquí el precedente. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el gran e importante secreto de todo el asunto y el sumum bonum de todo el tema que tenemos por delante consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Al que se dan estas llaves, no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella a fin de que sea a semejanza de los muertos, para que un principio concuerde con el otro. El ser sumergidos en el agua y salir de ella es a semejanza de la resurrección de los muertos, que salen de sus sepulcros. De modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. Por consiguiente, se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro, y se mandó colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiendo a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 48. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y cual los registros en la tierra relacionados con vuestros muertos debidamente llevados, tales también los registros en los cielos. Este pues es el poder de sellar y ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en la llave del conocimiento. Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender, en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición,
a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio, porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión, he aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Y además, ¿qué oímos? Alegres nuevas de Cumora. Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los profetas, el libro que había de ser revelado. Una voz del Señor en el yermo de Fayette, condado de Séneca, dando a conocer a los 3 testigos que darían testimonio del libro. La voz de Miguel en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Broome, en las márgenes del Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además, la voz de Dios en la alcoba del anciano Papa Whitmer, en Fayette, condado de Séneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta, y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo, y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra
inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. He aquí, está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como afinador y limpiador de la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Hermanos, tengo muchas cosas que deciros referentes al tema, pero por ahora daré fin, y continuaré el asunto en alguna otra ocasión. Quedo de vosotros, como siempre, vuestro humilde siervo y constante amigo, José Smith. En lo que Dios reveló por medio de José Smith, es evidente porque nuestros antepasados que no fueron bautizados en esta vida necesitan nuestra ayuda para su salvación. Pero, ¿por qué piensa usted que la salvación de nuestros antepasados es necesaria y esencial para la nuestra? El versículo 5 enseña que la ordenanza del bautismo por los muertos fue dispuesta antes de la fundación del mundo. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esta verdad acerca de Dios y su plan? Medite brevemente. Para dar un poco más de luz a este tema, se recomienda estudiar el mensaje Congregar a la familia de Dios, por el presidente Henry B. Eyring, en aquel entonces primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. My dear brothers and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo por la oportunidad de estar con ustedes al inicio de esta sesión de la conferencia. Les extiendo la más cordial bienvenida. Para los santos de los últimos días, la Conferencia General ha sido siempre una ocasión para congregarse. Hace mucho que hemos excedido la capacidad de congregarnos físicamente en un solo lugar, pero el Señor ha provisto las formas para que las bendiciones de la Conferencia General lleguen a ustedes doquier vivan. Aunque es impresionante ver la congregación de santos en el centro de conferencias, los que nos paramos ante este púlpito imaginamos a los millones de personas que se congregan alrededor del mundo para ver y escuchar la conferencia. Muchos de ustedes están congregados con su familia, algunos quizás con amigos u otros miembros de la iglesia. Doquier estén y en cualquier manera que escuchen mi voz, por favor sepan que aunque no estén presentes, sentimos que lo están en espíritu. Esperamos que todos se sientan uno con nosotros, que sientan el poder espiritual que se recibe cada vez que un grupo de creyentes se congrega en el nombre de Jesucristo. He sentido la inspiración de hablarles hoy sobre otra clase de congregación. Esta no ocurre cada 6 meses como la Conferencia General. Más bien, ha estado ocurriendo continuamente desde los primeros días de la restauración de la Iglesia y se ha ido apresurando en los últimos años. Me refiero a la congregación de la familia de Dios. Para describirla, tal vez sea mejor comenzar antes de que nacimos, antes de lo que la Biblia llama el principio. En aquel momento vivíamos con el Padre Celestial como sus hijos procreados en espíritu. Esto es cierto para todos los que han vivido en la tierra.
Los títulos hermano y hermana no son solo saludos amistosos para nosotros, son la expresión de una verdad eterna. Dios es el Padre literal de todo el género humano. Todos somos parte de su familia eterna. Debido a que Él nos ama con el amor de un Padre perfecto, quiere que progresemos y avancemos y lleguemos a ser semejantes a Él. Él estableció un plan mediante el cual vendríamos a la tierra en familias y tendríamos experiencias que nos prepararían para regresar a Él y vivir como Él vive. El elemento central del plan fue la promesa de que Jesucristo se ofrecería para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nuestra labor en ese plan es aceptar el sacrificio del Salvador mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Nosotros aceptamos ese plan. De hecho, nos regocijamos en él, aunque significó dejar la presencia de nuestro Padre e incluso olvidar lo que habíamos vivido allí con Él. Pero no se nos envió aquí completamente a ciegas. A cada uno se le dio una porción de la luz de Dios, llamada la luz de Cristo, para ayudarnos a distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Es por ello que aun quienes viven con poco o ningún conocimiento del plan del Padre pueden percibir en su corazón que ciertas acciones son rectas y morales y otras no lo son. Nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto parece agudizarse mientras criamos a nuestros hijos. En casi todo padre se halla innato el deseo de enseñar virtudes morales a sus hijos. Eso es parte del milagro del plan del Padre Celestial. Él quiere que sus hijos vengan a la tierra siguiendo el modelo eterno de familias que existe en el cielo. Las familias son la unidad de organización básica en los reinos eternos y por tanto Él desea que éstas también sean la unidad básica en la tierra. Aunque las familias terrenales están lejos de ser perfectas, brindan a los hijos de Dios la mejor oportunidad de ser recibidos en el mundo con el único amor de la tierra que se acerca a los sentimientos celestiales. El amor de los padres, las familias, son el mejor lugar para conservar y transmitir las virtudes morales y los principios verdaderos que nos guíen a la presencia de Dios. Solo una minoría de los hijos de Dios obtienen, en esta vida, una total comprensión del plan de Dios junto con el acceso de las ordenanzas del sacerdocio y los convenios que hacen que el poder expiatorio del Salvador tenga pleno vigor en nuestra vida. Incluso quienes tienen los mejores padres pueden vivir fielmente de acuerdo con su luz, aunque nunca hayan oído de Jesucristo ni se hayan sido invitados a bautizarse en su nombre. Esta ha sido una verdad con millones de nuestros hermanos y hermanas en la historia del mundo. Algunos podrían considerarlo injusto, incluso considerarlo una evidencia de que no hay ningún plan ni requisitos específicos para la salvación, al pensar que un Dios justo y amoroso no crearía un plan que esté a disposición de una proporción tan pequeña de sus hijos. Otros podrían concluir que Dios debe haber determinado a cuáles de sus hijos salvaría y haberles hecho llegar el Evangelio, mientras que quienes nunca escucharon el Evangelio no fueron escogidos. Pero nosotros, debido a las verdades restauradas mediante el profeta José Smith, sabemos que el plan de Dios es mucho más amoroso y justo. Nuestro Padre Celestial está ansioso por congregar y bendecir a toda su familia. Aunque sabe que no todos escogerán ser congregados, su plan da la oportunidad a cada uno de sus hijos de aceptar o rechazar su invitación, y las familias son esenciales en el plan. Hace siglos, el profeta Malaquías dijo que en un día venidero Dios enviaría a Elías, el profeta, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía era
tan importante que el Salvador la citó cuando visitó las Américas tras su resurrección. Cuando el ángel Moroni visitó al profeta José Smith, este también citó la profecía acerca de Elías el profeta y los corazones, los padres y los hijos. Hoy es 1 de abril. Dentro de 2 días, el 3 de abril, se celebrarán 181 años desde que se cumplió la profecía de Malaquías. Ese día vino Elías el profeta y dio a José Smith el poder del sacerdocio para sellar a las familias eternamente. Desde entonces, el interés por investigar la historia familiar personal ha aumentado exponencialmente, a un ritmo cada vez más creciente. Las personas parecen atraídas a sus antepasados con algo más que tan solo una mera curiosidad. Han surgido bibliotecas, asociaciones tecnológicas, genealógicas alrededor del mundo. El poder de Internet para mejorar las comunicaciones ha permitido que las familias trabajen en conjunto para investigar la historia familiar con una velocidad nunca antes posible. ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Nosotros lo llamamos el espíritu de Elías. También podríamos llamarlo el cumplimiento de una profecía. Doy testimonio de que Elías el profeta vino. El corazón de los hijos, el de ustedes y el mío, se ha vuelto a nuestros padres, a nuestros antepasados. El afecto que sienten por sus antepasados es parte del cumplimiento de aquella profecía. Está profundamente basado en su sentido de identidad, pero se relaciona con algo más que tan solo el ADN que se hereda. Por ejemplo, al seguir la inspiración de aprender sobre su historia familiar, quizás descubran que algún pariente lejano comparte algunos de sus rasgos faciales, su interés por los libros o su talento para cantar. Eso podría ser muy interesante e incluso revelador, pero si su labor se detiene allí, percibirán que falta algo. Se debe a que congregar y unir a la familia de Dios requiere más que solo sentimientos de afecto. Requiere sagrados convenios que se efectúan en relación con las ordenanzas del sacerdocio. Muchos de sus antepasados no recibieron dichas ordenanzas, pero gracias a la providencia de Dios ustedes sí. Además, Dios sabía que se sentirían atraídos a sus antepasados con amor y que tendrían la tecnología necesaria para localizarlos. También sabía que vivirían en estos tiempos y tendrían acceso a los templos. Sería mayor que nunca en toda la historia. Y él sabía que podría confiar en ustedes para efectuar esta obra en favor de sus antepasados. Por supuesto, todos tenemos muchas responsabilidades apremiantes que necesitan de nuestra atención y tiempo. Todos hallamos parte de lo que el Señor espera que hagamos que exceden nuestras capacidades. Afortunadamente, Él proporciona la forma para que cada uno logremos confianza y satisfacción en todo nuestro servicio, incluyendo el de la historia familiar. Logramos la fortaleza para hacer lo que Él pide mediante nuestra fe en que el Señor no da ningún mandamiento sin prepararnos una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Por experiencia propia, sé que es verdad. Hace muchos años, en la universidad, conocí a un hombre que trabajaba para una de las empresas más grandes de computadoras. Era en los comienzos de la computación y coincidió en que su empresa lo había enviado a vender computadoras a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hasta donde yo sabía, aquel vendedor no tenía religión. Sin embargo, dijo con asombro y exasperación: en esa iglesia realizaban lo que llamaban genealogía, buscando nombres de personas que habían muerto y tratando de localizar a sus antepasados. Corrían de un archivo a otro, buscando información en tarjetitas. Y si mal no recuerdo, él mencionó que las damas usaban zapatillas para poder correr más rápido.
Y él continuó diciendo, al ver la magnitud de lo que trataban de hacer, comprendí que había descubierto la razón de la invención de las computadoras. En parte tenía razón. Las computadoras serían una parte importante del futuro de la obra de historia familiar, pero no las que él vendía. Un inspirado líder de la iglesia decidió no comprarlas. La iglesia debía aguardar una tecnología que en ese momento ni siquiera se había imaginado. Sin embargo, he aprendido en los años transcurridos que ni la mejor tecnología puede sustituir jamás la revelación del cielo, como la que recibió aquel líder de la iglesia. Esta es una obra espiritual y el Señor la dirige por medio de su Santo Espíritu. Hace solo unas semanas estaba trabajando en mi historia familiar con un consultor a mi lado y otro ayudante en el teléfono. En la pantalla de la computadora que estaba ante mí, había un problema que excedía mis facultades para resolverlo. Veía 2 nombres de personas que quizás estaban esperando recibir una ordenanza del templo. Eran diferentes, pero existía una razón para creer que podrían ser la misma persona. Mi tarea era determinar la verdadera. Mis consultores coincidieron en que yo debía decidirlo y estaban completamente seguros de que descubriría la verdad. La computadora, con todo su poder e información, me había dejado a mí la bendición de contemplar aquellos nombres en una pantalla, evaluar los datos disponibles y descubrir cuál era la verdad. Mientras oraba acerca de esta situación, supe con certeza cómo ocurrió en otras situaciones. No sabemos la creación de qué maravillas inspirará Dios a las personas a fin de ayudar en su obra, de congregar a su familia. Pero cualesquiera sean las invenciones, su uso requerirá que el Espíritu obre en personas como ustedes y yo. Eso no debe sorprendernos. Después de todo, se trata de amados hijos e hijas de Dios. Él enviará cualquier inspiración que sea necesaria para darles la oportunidad de regresar a Él. En años recientes, los jóvenes de la Iglesia han respondido al espíritu de Elías de modo inspirador. Muchos de ellos poseen ahora su recomendación del templo de uso limitado y la usan a menudo. Los baptisterios de los templos están más ocupados que nunca. Algunos templos incluso han tenido que adaptar sus horarios para que los jóvenes pudiesen hacer. Solía ser una rara pero feliz excepción el que los jóvenes llevaran los nombres de sus propios antepasados al templo. Ahora es lo normal. Son ellos mismos quienes han hallado a esos antepasados. Además, muchos han descubierto que dar de su tiempo para investigar la historia familiar y hacer la obra del templo ha aumentado su testimonio del plan de salvación. Ha aumentado la influencia del Espíritu en su vida y disminuido la influencia del adversario. Nos ha ayudado a sentirse más cerca de su familia y del Señor. Han aprendido que esta obra no solo salva a los muertos, nos salva a todos nosotros. Los jóvenes han captado admirablemente la visión. Ahora sus padres tienen que ponerse al día. Hay muchos en el mundo espiritual que han aceptado el bautismo gracias a la labor que los jóvenes han realizado. La obra de congregar a la familia del Padre Celestial no es solo para los jóvenes, ni tampoco para sus abuelos. Es para todos. Todos somos cosechadores. Esta es la obra de nuestra generación, que el apóstol Pablo llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en que Dios reuniría todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obra expiatoria del amado Hijo de Dios Jesucristo lo hace posible. Gracias a Él, los miembros de nuestra familia, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ustedes,
lo han sentido, tal como yo, cuando experimentaron un aumento de amor al mirar la fotografía de un antepasado. Lo han sentido en el templo, cuando el nombre de una tarjeta pareció ser más que un nombre y no pudieron evitar percibir que esa persona era consciente de ustedes. Testifico que Dios, el Padre, quiere a sus hijos de nuevo en casa. El Salvador vive, Él dirige esta obra y vela por nosotros y nos guía. Él les agradece por su servicio al congregar la familia de su Padre y les prometo la ayuda inspirada que procuren y necesiten. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber escuchado el mensaje del presidente Henry B. Eyring, medite a continuación. ¿Qué agrega este mensaje que acaba de escuchar a su entendimiento concerniente a este tema? Medite brevemente. El profeta José Smith utilizó frases como poder de ligar, eslabón conexivo y unión perfecta cuando enseñó en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y el bautismo por los muertos. Busque esas frases y otras similares relacionadas mientras lee o estudia la sección 128 de Doctrina y Convenios. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las cosas que por medio de Jesucristo se pueden ligar gracias a las ordenanzas del sacerdocio por los muertos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué la palabra atrevida es una buena palabra para describir la doctrina de la salvación por los muertos? Medite nuevamente. A continuación, se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 128, los versículos del 19 al 25, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión, he aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Y además, ¿qué oímos? Alegres nuevas de Cumora. Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los profetas, el libro que había de ser revelado. Una voz del Señor en el yermo de Fayette, condado de Séneca, dando a conocer a los 3 testigos que darían testimonio del libro. La voz de Miguel en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Broome, en las márgenes del Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además, la voz de Dios en la alcoba del anciano Papá Whitmer, en Fayette, condado de Séneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea
precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, valles, clamad en voz alta. Y todos vosotros, mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo. Y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. He aquí, está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como afinador y limpiador de la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Hermanos, tengo muchas cosas que deciros referentes al tema, pero por ahora daré fin y continuaré el asunto en alguna otra ocasión. Quedo de vosotros, como siempre, vuestro humilde siervo y constante amigo, José Smith. Ahora medite. ¿Qué le impresiona a usted de las palabras de José Smith que escuchamos en estos versículos que se leyeron hace unos momentos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera influyen esos versículos en lo que usted piensa acerca del servicio en el templo por sus antepasados? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera influyen estos versículos en lo que usted piensa acerca de Jesucristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer después de recibir estas impresiones? Medite una última vez en este bloque de lectura. Usted podrá encontrar algunas ideas en la página de familysearch.org en la sección de descubrimiento. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 29, donde se menciona: De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
También se recomienda estudiar el mensaje, la obra del templo y de historia familiar, sellamiento y sanación, por el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual escucharemos a continuación. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, las relaciones familiares pueden formar parte de las experiencias más gratificantes y a la vez exigentes que tengamos. Muchos de nosotros hemos afrontado algún tipo de fractura en el seno de nuestra familia. Una fractura semejante surgió entre dos héroes de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Parley y Orson Pratt eran hermanos, conversos de los primeros tiempos y apóstoles ordenados. Cada uno de ellos afrontó una prueba de fe, pero la superó con un testimonio inquebrantable. Ambos sacrificaron mucho y contribuyeron enormemente a la causa de la verdad. Durante la época de Nauvoo, su relación se tornó tensa y culminó en una acalorada confrontación pública en 1846. Se produjo una ruptura profunda y prolongada. En un primer momento, Parley le escribió a Orson para resolver la disputa, pero Orson no contestó. Parley se dio por vencido, considerando que no volverían a comunicarse a menos que Orson diera ese paso. Varios años más tarde, en marzo de 1853, Orson se enteró de un proyecto de publicar un libro sobre los descendientes de William Pratt, el primer antepasado americano de estos hermanos. Orson comenzó a llorar como un bebé al vislumbrar este tesoro escondido de historia familiar. Su corazón se enterneció y tomó la decisión de reparar la brecha con su hermano. Orson le escribió a Parley: «Ahora, querido hermano, no hay nadie entre todos los descendientes de nuestro antepasado, el teniente William Pratt, que tenga un interés tan profundo en buscar sus descendientes como nosotros». Orson fue uno de los primeros en comprender que los santos de los últimos días tenemos la responsabilidad de buscar y compilar historias familiares para llevar a cabo las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados. Su carta proseguía diciendo: «Sabemos que el Dios de nuestros padres ha puesto su mano en esto. Deseo pedir perdón por haber sido tan negligente en escribirte. Espero que me perdones». A pesar de sus testimonios inquebrantables, fue el amor por sus antepasados el catalizador para sanar una riña, curar una herida y procurar y conceder perdón. Cuando Dios nos guía a hacer algo, con frecuencia tiene muchos propósitos en mente. La obra del templo y de historia familiar no es solo para los muertos, sino que también bendice a los vivos. Para Orson y Parley, tornó el corazón del uno al otro. La obra del templo y de historia familiar aportó el poder de sanar lo que requería ser sanado. Como miembros de la Iglesia, verdaderamente tenemos la responsabilidad divina de buscar nuestros antepasados y compilar historias familiares. Esto es mucho más que una afición que se nos recomienda adoptar, ya que las ordenanzas de salvación son necesarias para todos los hijos de Dios. Debemos identificar a nuestros antepasados que murieron sin recibir las ordenanzas de salvación. Podemos llevar a cabo las ordenanzas de manera vicaria en los templos y nuestros antepasados pueden decidir aceptarlas. También se nos alienta a ayudar a los miembros del barrio y de la estaca con los nombres de su familia. Es verdaderamente increíble poder contribuir a redimir a los muertos mediante la obra del templo y de historia familiar. Pero al participar en la obra del templo y de historia familiar hoy, también nos hacemos merecedores de las bendiciones de sanación prometidas por los profetas y apóstoles. Estas bendiciones también son verdaderamente increíbles por su alcance, especificidad y consecuencias en la vida mortal. Estas bendiciones incluyen lo siguiente, y es una lista grande: más comprensión del Salvador y de su sacrificio expiatorio, más influencia del Espíritu Santo en nuestra vida para disfrutar de fortaleza y guía para nuestra propia vida, más fe
la cual hace que nuestra conversión a Él llegue a ser profunda y perdurable. Más capacidad y motivación para aprender y arrepentirnos, gracias a la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, así como una visión más clara de hacia dónde vamos. Más influencia refinadora, santificadora y moderadora en nuestro corazón. Más gozo gracias a una capacidad superior de sentir el amor del Señor. Más bendiciones para nuestra familia independientemente de nuestra situación familiar actual, pasada o futura, o de cuán imperfecto sea nuestro árbol familiar. Más amor y aprecio por nuestros antepasados y familiares vivos, lo que hace que ya no nos sintamos solos. Más poder para discernir lo que necesita ser sanado, y así, con la ayuda del Señor, servir a los demás. Más protección ante las tentaciones y la creciente influencia del adversario. Y más ayuda a la hora de aliviar corazones atribulados, quebrantados o angustiados, y que las personas heridas sanen. Si ha orado para recibir cualquiera de estas bendiciones, participe en la obra del templo y de historia familiar. Al hacerlo, sus oraciones serán contestadas. Cuando se llevan a cabo ordenanzas a favor de personas fallecidas, los hijos de Dios sobre la tierra son sanados. No en vano, el presidente Russell M. Nelson, en su primer mensaje como presidente de la Iglesia, declaró: su adoración en el templo y el servicio que presten allí por sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Un profeta anterior también predijo bendiciones tanto para los vivos como para los muertos. Un mensajero celestial le mostró a Ezequiel la visión de un templo con agua saliendo de él a borbotones. A Ezequiel se le dijo: estas aguas salen y descenderán al desierto y entrarán en el mar muerto, y las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. Hay dos características destacables de esta agua. En primer lugar, aunque el pequeño arroyo no tenía afluentes, crecía hasta convertirse en un río caudaloso, ensanchándose y haciéndose más profundo según recorría su flujo. Sucede algo similar con las bendiciones que fluyen del templo a medida que las personas son selladas como familias. A medida que las ordenanzas de sellamiento fusionan las familias, se produce un crecimiento significativo hacia atrás y hacia adelante a través de las generaciones. En segundo lugar, el río renovaba todo lo que tocaba. Del mismo modo, las bendiciones del templo tienen una capacidad impresionante para sanar. Las bendiciones del templo pueden sanar corazones, vidas y familias. Permítanme ilustrarlo. En 1999, un joven llamado Todd se desmayó por causa de la rotura de un vaso sanguíneo en su cerebro. Aunque Todd y su familia eran miembros de la iglesia, su actividad en ella había sido esporádica y ninguno había experimentado las bendiciones del templo. La última noche en la vida de Todd, su madre Betty se sentó en la cama junto a él, acariciando su mano, y le dijo: Todd, si de verdad debes marcharte, te prometo que me aseguraré de que se lleve a cabo tu obra del templo. Al día siguiente, los médicos declararon la muerte cerebral de Todd. Los cirujanos trasplantaron el corazón de Todd a mi paciente, una persona excepcional llamada Rod. Pocos meses tras el trasplante, Rod averiguó quién era la familia de la persona que le donó su corazón y comenzó a escribirse con ellos. Unos 2 años más tarde, la madre de Todd, Betty, invitó a Rod a estar presente cuando ella fue al templo por primera vez. Rod y Betty se vieron por primera vez en persona en el Salón Celestial del Templo de St. George, Utah. Algún tiempo después, el padre de Todd y esposo de Betty falleció. Un par de años más tarde, Betty invitó a Rod a representar vicariamente a su hijo fallecido para recibir sus ordenanzas del templo. Rod lo hizo con agradecimiento, y la obra vicaria culminó en una sala de sellamientos en el templo de St. George, Utah. Betty fue sellada a su esposo fallecido, arrodillándose ante el altar frente a su nieto, quien sirvió como representante.
Después, con lágrimas cayendo por sus mejillas, le hizo una señal a Rod para que se uniera a ellos ante el altar. Rod se arrodilló junto a ellos, actuando como representante del hijo de ella, Todd, cuyo corazón todavía latía al interior del pecho de Rod. El donante del corazón de Rod, Todd, fue entonces sellado a sus padres por toda la eternidad. La madre de Todd había cumplido la promesa que le hizo a su hijo moribundo años atrás. Pero la historia no termina ahí. 15 años después de su trasplante de corazón, Rod se comprometió con una joven y me pidió que llevara a cabo el sellamiento en el templo de Provo, Utah. El día de la boda me reuní con Rod y su maravillosa prometida Kim en una sala adyacente a la sala de sellamientos, donde esperaban sus familiares y amigos más cercanos. Tras hablar brevemente con Rod y Kim, les pregunté si tenían alguna pregunta. Rod dijo, sí, la familia de mi donante está presente y les encantaría conocerle. Esto me tomó por sorpresa y le pregunté, ¿quiere decir que están aquí, ahora mismo? Rod contestó, sí. Doblé la esquina y llamé a la familia para que saliera de la sala de sellamientos. Betty, su hija y su yerno se unieron a nosotros. Rod saludó a Betty con un abrazo, le dio las gracias por venir y después me la presentó. Rod dijo, Betty, este es el Elder Renland. Es el médico que cuidó del corazón de tu hijo durante tantos años. Ella cruzó la sala y me abrazó. Durante unos cuantos minutos más hubo abrazos y lágrimas de gozo por todas partes. Una vez que nos recuperamos de la emoción, pasamos a la sala de sellamientos donde Rod y Kim fueron sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Rod, Kim, Betty y yo podemos testificar de que los cielos estaban muy cerca, que ese día había otras personas con nosotros que habían cruzado antes el velo de la vida mortal. Dios, con su capacidad infinita, sella y sana a personas y familias a pesar de las tragedias, pérdidas y adversidades. A veces comparamos los sentimientos que experimentamos en los templos con captar un destello de los cielos. Aquel día, en el templo de Provo, Utah, me hizo eco esta afirmación de C.S. Lewis. Los seres mortales dicen en cuanto a cierta medida de sufrimiento temporal, ninguna dicha futura puede compensarlo, ignorando que los cielos, cuando los alcancemos, actuarán retrospectivamente y convertirán incluso esa agonía en una gloria. Los benditos dirán entonces, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Dios nos fortalecerá, ayudará y sostendrá, y santificará para nosotros nuestra angustia más profunda. Cuando reunimos nuestras historias familiares y vamos al templo por nuestros antepasados, Dios cumple muchas de esas bendiciones prometidas de manera simultánea a ambos lados del velo. De manera similar, somos bendecidos cuando ayudamos a otras personas en nuestros barrios y estacas a hacer lo mismo. Los miembros que no viven cerca de un templo también reciben estas bendiciones al participar en la obra de historia familiar, reuniendo los nombres de sus antepasados para que se lleven a cabo las ordenanzas del templo. El presidente Nelson, no obstante, advirtió: podemos sentirnos inspirados durante todo el día sobre experiencias del templo y de historia familiar que otras personas hayan tenido. Sin embargo, debemos hacer algo para experimentar realmente la alegría por nosotros mismos. Prosiguió diciendo, los invito a considerar con oración qué tipo de sacrificio, de preferencia un sacrificio de tiempo, pueden hacer para dedicarse más a la obra del templo y de historia familiar este año. Al aceptar la invitación del presidente Nelson, descubrirán, reunirán y conectarán a su familia. Además, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia, como el río que mencionó Ezequiel. Hallarán sanación para aquello que requiera sanación. Orson y Parley Pratt experimentaron los efectos sanadores y selladores de la obra del templo y de historia familiar en los primeros compases de esta dispensación. Betty, su familia y Rod los experimentaron también.
ustedes también pueden hacerlo. Mediante su sacrificio expiatorio, Jesucristo ofrece estas bendiciones a todos, tanto muertos como vivos. Gracias a estas bendiciones, nos daremos cuenta de que, metafóricamente, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el video Un sacrificio de tiempo, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual, en forma de audio, escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas, Wendy y yo nos deleitamos de estar con ustedes. Nos encantan las familias, amamos la obra del templo, la historia familiar y a ustedes. La familia realmente puede ser un lugar para todo, desde seguridad y refugio hasta diversión y felicidad, y no debe sorprendernos por lo que creemos en cuanto a la santidad de la familia. Como miembros de la Iglesia, nuestro interés en la historia familiar es motivado por la instrucción del Señor de que nuestros antepasados no pueden perfeccionarse sin nosotros y nosotros sin ellos. Eso significa que debemos entrelazarnos mediante las sagradas ordenanzas de sellamiento del templo. Debemos ser eslabones fuertes en la cadena, desde nuestros antepasados hasta nuestra posteridad. Es maravilloso volver el corazón de los hijos hacia los padres al contar relatos de historia familiar importantes de maneras accesibles y memorables. Sin embargo, si lo dejamos en ese nivel, en verdad no hemos hecho suficiente. Si sabemos quiénes son nuestros antepasados y sabemos cosas maravillosas sobre ellos, pero los dejamos varados en el otro lado sin sus ordenanzas, esa variante no les será de ninguna ayuda a los que permanecen confinados en su prisión espiritual. Eso significa sacrificar tiempo, normalmente dedicado a otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo e investigando la historia familiar, lo cual incluye la indexación. Es mi testimonio que, por fabulosa que sea su vida ahora, o por desalentadora o desgarradora que sea, su participación en la obra de la historia familiar y del templo hará que su vida sea mejor. Es mi testimonio que cuando le mostramos al Señor que nos tomamos en serio ayudar a nuestros antepasados, los cielos se abrirán y recibiremos todo lo que necesitamos. Me gustaría extender un desafío a cada uno de nosotros. Les invito a considerar en espíritu de oración qué tipo de sacrificio y de preferencia un sacrificio de tiempo pueden hacer para llevar a cabo más obra de historia familiar y del templo este año. Hermanos y hermanas, juntos participamos en la obra del Dios Todopoderoso. Él vive, Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros. De la misma manera, también se recomienda estudiar el video El corazón de ellos está ligado a ustedes, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual, en forma de audio, también escucharemos a continuación. Es importante saber por qué el Señor prometió enviar a Elías el profeta. El profeta Elías fue un gran profeta que recibió un extraordinario poder de Dios. Él poseyó el mayor poder que Dios da a sus hijos. Él tuvo el poder para sellar, el poder para que todo lo que atara en la tierra fuese atado en los cielos. Dios se lo dio al apóstol Pedro, y el Señor cumplió su promesa de enviar a Elías el profeta. El profeta Elías vino al profeta José Smith el 3 de abril de 1836, precisamente después de la dedicación del templo de Kirtland, el primer templo que se edificó tras la restauración del Evangelio. José describió aquel sagrado momento diciendo: «Se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías.
testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Recuerden que los nombres que serán tan difíciles de buscar son de personas reales, a las que ustedes deben su existencia en este mundo y con las cuales volverán a encontrarse en el mundo de los espíritus. Cuando ustedes fueron bautizados, sus antepasados los contemplaron desde allá con esperanza. Quizás al cabo de siglos se regocijaron al ver a uno de sus descendientes hacer el convenio de buscarlos y de brindarles la libertad. Cuando se reúnan con ellos, verán en sus ojos ya sea gratitud o una terrible desilusión. El corazón de ellos está ligado a ustedes y su esperanza está en las manos de ustedes. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Doctrina y Convenios, secciones 125 al 128. Lección asignada del 1 al 7 de noviembre de 2021. Titulado Una voz de alegría para los vivos y los muertos.